Buenos días, buenas tardes o buenas noches con todas las personas que están viendo este video. Soy Nelson Berrú. Y bueno, finalmente estamos en el 29 de septiembre y finalizamos el libro de Daniel con el estudio de Daniel capítulo 12. Se acabó Daniel. Un libro, la verdad, súper exigente y demandante. La verdad estuvo mucho más difícil de lo que yo pensé. Humanamente he hecho un esfuerzo dando todo lo posible, todo lo que estuvo en mis manos para poder explicar este libro de una manera coherente, también en un sentido bíblico, muy apegado a lo escrito está. Espero no haberles decepcionado, espero que todo lo que hice, todo lo que mostré les haya servido de mucho, la verdad. De todo corazón lo digo, entonces espero que así haya sido, ¿no? Y bueno, simplemente vamos a terminar el libro de Daniel con su capítulo 12 y aún así terminamos con controversia, sobre todo los versículos finales, y bueno, ya van a ver por qué. Bueno, agradecer y seguir agradeciendo a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas, a todos los que apoyan el Año Bíblico. Muchas gracias, la verdad ha sido es aún un proyecto muy difícil de llevar a cabo, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Y con la ayuda también y la buena voluntad de todos los que apoyan de una u otra manera con sus oraciones, con sus donaciones, a los administradores de los grupos, a todos yo les agradezco de manera infinita, ya que sin ellos nada de esto también sería posible, ¿no? Entonces muchas gracias desde aquí. Y bueno, mis queridos hermanos, sin más preámbulos, disculparán, está lloviendo aquí donde vivo, llegó el invierno y aquí llueve muy fuerte, pero al menos los 2 últimos años no ha llovido tan fuerte como en años pasados. Pero igual espero que me puedan escuchar bien, ¿no? Y bueno, vamos a hacer una pequeña oración para iniciar el estudio final de Daniel. Así que acompáñame en oración, por favor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, mi Señor. Gracias por un día más de vida, una vez más. Mi Señor, estamos aquí ante tu presencia para darte las gracias, mi Dios, por todo lo que haces por nosotros, por lo que me has permitido, mi Dios, realizar el estudio del libro de Daniel. Muchas gracias, mi Señor. Realmente fue muy difícil, mi Dios, humanamente hablando, pero con tu ayuda todo es posible, mi Señor. Gracias, mi Dios, por permitirme haber realizado este proyecto, mi Señor. La verdad ha sido un logro, una victoria, el simple hecho de poder, Señor, pasar este libro. Gracias, mi Dios. Quédate con nosotros, guíanos en el estudio de hoy. Y una vez más, mi Dios, te pido que no sean mis palabras, sino las tuyas a través de mí. Te lo pedimos sin merecerlo, en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, vamos con Daniel 12. Y bueno, Daniel 12 podríamos decir que Daniel 12 es la continuación exacta, la continuación precisa de Daniel 11. En Daniel 11 terminamos así. Y plantará las tiendas de su palacio entre los mares, en el monte deseable del santuario, y vendrá hasta el fin y no tendrá quien le ayude. Bueno, al fin de Daniel 11 vemos, entre comillas, que el rey del norte triunfa. El rey del norte está, que digamos, está en un momento crucial, está en su mejor momento, podríamos decirlo así. Y como toda buena película, se queda en la mejor escena, podríamos decirlo, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? El rey del norte se acaba de apoderar del mundo, acaba de hacer una división, podríamos decir, entre los justos y los perdidos, o sea, el desenlace, ¿qué es lo que sucede? Y vuelvo y repito, como toda buena película, esperemos que tenga un buen final también, y el cual es así. Y el versículo 1 de Daniel 12 nos dice: en aquel tiempo, justamente cuando está sucediendo todo esto, ya expliqué todo Daniel 11, no quiero volver a hacerlo, fue bastante enredado, pero espero haber sido un poquito entendible. Pero miren, justamente cuando está pasando todo esto, ¿qué sucede? En aquel tiempo, en este momento que está pasando, se levantará Miguel. Ya sabemos que Miguel significa quién es como Dios, y el único que es como Dios es Jesús. Es un nombre desafiante, ya le expliqué esto, ¿no? Es un nombre que utiliza Jesús en sus momentos de guerra, podríamos decirlo así. Entonces se levanta, y nosotros vemos en la Biblia que muy pocas veces Dios se levanta. Dios se levanta, por ejemplo, en el diluvio.
Dios se levanta, podríamos decirlo también, más específicamente en Sodoma y Gomorra. Perdón, en la Torre de Babel, perdón, en la Torre de Babel, ¿no? Y ahora también se levanta en el tiempo del fin. Cada vez que Dios se levanta va a pasar algo bien, no digamos importante, sino trascendental en la historia de la humanidad. Vamos a usar esa palabra mejor, ¿no? Y en este momento Dios se levanta, pues bueno, está la historia del pecado, de la historia de la humanidad está llegando a su fin. Y eso es lo que está sucediendo aquí, ¿no? Miguel se levanta, ¿no? El gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo. Podríamos también decir que él se levanta para proteger a su pueblo, ¿no? Ahora miren, y en este momento que Miguel se levanta, será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan escritos en el libro. Les recomiendo que lean El conflicto de los siglos a partir de la página 671 en adelante, sobre todo el capítulo que se llama El tiempo de angustia, ¿no? Y miren, mis queridísimos hermanos, a raíz del estudio de Daniel 11 me puse a investigar, sobre todo a ver documentales acerca de un poquito del Imperio Romano, que no conozco muy bien su historia y quiero seguir estudiando un poquito más, ya que en el estudio de Apocalipsis vamos a hablar mucho del Imperio Romano. Me puse también a investigar un poco de la Unión Soviética. Muy poco conozco esa historia. La Unión Soviética se disuelve cuando yo estaba naciendo en este mundo. Estamos hablando de ya casi 30 años atrás. Entonces no sé nada de esa historia. No la vi, pero ni... bueno, absolutamente nada. Entonces miren, y yo no sabía, la ignorancia, ¿no? Yo no sabía que Stalin y Hitler se habían enfrentado. Podríamos decir que fue el enfrentamiento de dos monstruos. Hablando en palabras de la historia, porque fueron hombres que... cambiaron simplemente la historia de la humanidad. Stalin aproximadamente provocó, creo que fue en toda su vida, 20 millones de muertos. Más o menos lo mismo que provocó Hitler. Y bueno, y miren, sin hacer tan larga la historia, ¿no? Bueno, y yo también me puse un poquito a considerar, ¿no?, las cosas. Y yo digo, Dios mío, nosotros somos pero escúchame bien, somos, sobre todo mi generación, somos tan privilegiados, pues nosotros nacimos en un mundo de paz, literalmente. Porque si hablamos de hace de un siglo atrás aproximadamente, y si hablamos todavía de mucho más atrás, el mundo era guerras por diestra y siniestra. Y miren, cuando uno ve la historia de la humanidad, en pocas palabras, uno ve que hubieron momentos tan increíbles, ¿no? Por ejemplo, en la Unión Soviética la gente se moría, literalmente se moría de hambre. Ancianos, niños, hombres, mujeres, jóvenes, o sea, son cosas que uno dice, ¿en realidad eso pasó? No estoy viendo una película de terror, ¿no? Son cosas que realmente llegaron a suceder. Y miren, todo esto, escúchenme bien. Los que conocen la historia saben perfectamente de qué estoy hablando, ¿no? Y ha habido momentos horribles en la historia. No solamente hablamos de la Unión Soviética, obviamente hablamos de la Segunda Guerra Mundial, y tantas cosas que han ocurrido en este mundo. Pero miren, son cositas que han pasado específicamente en puntos geográficos del mundo. Pero la Biblia nos dice, escúchenme bien, que va a venir un tiempo de angustia, como no se ha visto nunca. ¿Por qué? Primero que nada, va a ser de un impacto mundial. Y verán, les voy a decir algo, que un par de veces he hecho esto en el año bíblico. Y por un instante les voy a pedir que dejen de ser cristianos. Vamos a dejar de ser cristianos. Dios no existe, la Biblia no existe, ninguno de los que estamos viendo y del que está hablando este video somos cristianos. Miren, ignorando totalmente la palabra de Dios y de que Dios existe, en un caso hipotético, mis queridos hermanos, no hay que ser cristiano ni nada por el estilo para saber que se viene un acontecimiento que va a cambiar el mundo. Porque lastimosamente los que lideran este mundo, por usar una palabra, son psicópatas, ¿ya? Por usar una palabra y quedándome bien corto. Son psicópatas, ¿no?
que para ellos no somos nada más que, yo no diría ni ganado, pero bueno, digamos ganado, ¿no? Para ellos somos ganado, porque yo creo que incluso los granjeros cuidan mucho su ganado, pero ellos ni siquiera eso. Entonces miren, y viendo también cómo está el planeta, y bueno, etcétera, 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 señores, no se necesita ser cristiano para saber que viene algo mega súper impresionante. Y miren, yo conozco gente que de cristiana no tiene absolutamente nada, incluso algunos son hasta ateos. Y es gente que estaba preparándose para ir a vivir al campo, porque ellos saben que se viene algo mega súper gordo, ¿ya? Entonces miren, vuelvo y repito, olvidémonos que somos cristianos por un instante. Mis queridos hermanos, se viene algo increíble, que la imaginación humana no alcanza. Y miren, cuando llegamos de llegar al Nuevo Testamento, estamos por llegar al Nuevo Testamento, y vamos a hablar un poco también de la destrucción de Jerusalén. Y el conflicto de los siglos es tan detallado en los detalles, ¿no? Lo que pasó ahí adentro de los muros de Jerusalén fue, ¿qué les digo? Un holocausto, un genocidio, una masacre. Yo no sé realmente con qué palabra definir el horror que se vivió dentro de esas paredes en Jerusalén. Y miren, la pluma inspirada dice de que eso es una sombra. Escuchen bien, eso es una sombra de lo que algún día va a venir. Y miren, estamos a las puertas. Esto no es por meter miedo a nadie, por si acaso, ¿eh? Esto no es por meter miedo a nadie. Esto va a pasar, te guste o no te guste, lo sepas o no lo sepas, esto va a pasar. Y esto no es para meter miedo aquí a nadie, ¿ya? Son cositas que van a pasar y punto. Así como sabemos que todos vamos a morir algún día, pues bueno, es una realidad que tenemos que aceptar y vivirla. Yo sé que cada vez que salgo a la calle puede pasar un accidente y hasta llego. Eso puede pasar, me puede pasar ahorita mismo incluso. Ahorita estoy hablando con ustedes y mi país tiene una amenaza de terremotos desde hace rato. Puede simplemente haber un mega super terremoto. El librero que tengo atrás, con que ustedes no lo ven, me puede caer en la cabeza y hasta ahí llegué. Son cosas que pueden pasar en un instante. Esto no es para meter miedo a nadie, esto es la realidad. Se va a venir una mega super crisis, pero como nosotros no tenemos ni idea. Y ahora, ¿qué es lo mejor para esto? Estar preparados en el sentido físico, en el sentido mental y sobre todo en el sentido espiritual, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, la Biblia ya nos habla de esto, ¿no? Y vuelvo y repito, y todos los acontecimientos que han pasado a lo largo de la historia son un pálido reflejo de lo que se va a venir, ¿ya? Esto, yo sinceramente no les voy a decir que no. Sí me he estresado un poco estos días por ciertas cosas que mientras iba estudiando en Daniel y otras cosas me fui dando cuenta y otras cositas más. Ya les he de hablar en su tiempo. Y ahorita, donde ustedes me están viendo, no quería grabar este video, ahorita, porque tenía un dolor de cabeza terrible. Aún lo tengo. Pero bueno, el deber es el deber. Y me pasé todo el día, yo ahorita ya estoy estudiando el libro de Esther. Me pasé todo el día un poco con la mente ida, ¿no? Pensando en el futuro, ¿no? Al fin y al cabo, no importa cuánto nosotros nos preocupemos, ¿no? Lo que va a pasar, y lo único que nos toca es confiar en Dios y simplemente eso, y no tenemos por qué estresarnos pensando en el futuro y en las cosas que no podemos controlar, ¿no? Pero sí podemos confiar en Dios, ¿no? Y dejarle todo a Él en sus manos, ¿no? Entonces miren, va a venir un mega super tiempo de angustia, ¿no? Cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hayan inscritos en el libro de la vida, obviamente, ¿no? Que aquí no está, está implícito, ¿no? Entonces, miren, vamos al contexto, vamos al, ¿cómo se dice? Al orden cronológico de lo que está pasando aquí. En este momento podríamos decir que ya prácticamente Satanás está en este mundo, está sentado o haciéndose pasar por el Mesías en este preciso momento, ¿no? Comienza primero que nada el tiempo de angustia de Jacob para el pueblo de Dios, ¿no? Comienzan a ser probados, encarcelados, etcétera, etcétera, etcétera. Para una mejor idea de toda esta cronología, vayan a eventos de los últimos días, solamente léanse los títulos. Los títulos están... La iglesia hizo ese libro, ¿no? Poniendo los títulos prácticamente en orden cronológico. Hizo el libro de manera cronológica, más o menos según el entendimiento que tenemos. No es que tampoco sea exacto, pero es más o menos, ¿no? Entonces, ahí pueden guiarse mejor de lo que les puedo explicar yo.
Entonces, miren, en este momento está pasando el tiempo de angustia, están pasando las pruebas, comienzan a haber ciertas catástrofes en el mundo, pero no ha pasado nada. De pronto viene Satanás, se hace pasar por el Mesías, cambia la solemnidad del sábado por el domingo, etcétera, etcétera, y declara una pena de muerte para los que guardan el sábado, para los que son fieles a los mandatos divinos, ¿no? Y en ese momento se liberan las 7 plagas. Miguel se levanta, sale del lugar santísimo y el mundo queda simplemente expuesto a las manos de Satanás. ¿Ya? Y obviamente, ¿no? Que los salvos, que esperemos ser parte de ellos, ¿no? Estaremos huyendo en las montañas, en los lugares más remotos de esta tierra, mientras los impíos nos están tratando de seguir, mientras sufren el castigo de las 7 copas de iras, que no van a ser globales, pero sí van a afectar a gran parte del mundo, ¿no? Eso ya hemos de hablar un poquito más en Apocalipsis, ¿no? Pero dicen, aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Ahora miren, algo importante es que después, escúchenme bien, cuando ya Jesús se salga del lugar santísimo y deje de interceder por el ser humano, no va a haber un solo, posiblemente, hasta donde se entiende, no va a haber un solo mártir, no va a haber un solo cristiano que muera. ¿Por qué? Verán, cuando ustedes van a la historia de la Reforma del siglo XV, descubren algo interesante. Muchos reformadores, de los grandes reformadores, se hicieron cristianos o llegaron a conocer la verdad por el testimonio de otros que murieron en la hoguera. Hay la historia de un reformador, no me acuerdo el nombre exactamente de quién era, pero fue uno de los más importantes. Y él dice que mientras él estaba, ¿no?, por así decirlo, de compras, dice que vio la muerte de un cristiano. Y dice que cuando él le ve morir al cristiano, él se quedó tan impresionado, pero se quedó tan impresionado que lo vio morir, ¿no? Pero lo vio morir con una paz que él anhelaba. Y él se quedó, como diría un español, ¿no?, se quedó flipando, ¿no? Se quedó, y dice que él, ¿no?, él dijo, yo tengo que tener lo que ese tipo tenía, ¿no?, que murió ahí tan tranquilo en la hoguera. Entonces dice que él cogió y se hizo de una Biblia, ¿no? La estudió, y sin hacer tan larga la historia, no me acuerdo el nombre de quién era, en el conflicto de los siglos está, si no mal recuerdo. Él fue uno de los grandes reformadores del siglo XV, ¿no? El testimonio de esa persona, que quizás era alguien insignificante, alguien que quizás ni siquiera se había leído la Biblia entera, alguien que tal vez no tenía ni siquiera influencia, pero el testimonio de esa persona convirtió a un hombre que fue uno de los mayores representantes de la Reforma Protestante en el siglo XV. Y así, ¿cuántos testimonios no hubo? La muerte de ese hombre generó salvación para tantas almas, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, yo les voy a hacer una pregunta a ustedes. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría dar nuestra vida por una causa que salve más vidas? Olvidémonos cuál sea la causa, sea cristiana o sea la que sea. ¿A cuántos de nosotros no nos gustaría dar nuestra vida por una causa que salve muchas más vidas? Yo creo que a todos, ¿no? Saber que nuestra vida tuvo un propósito y aún más nuestra muerte. Pero miren, cuando ya Dios se levante, salga del lugar santísimo y deje interceder por el hombre, ¿qué propósito tiene la muerte de los cristianos? Ya no tiene propósito. Entonces Dios no va a permitir que nadie más muera ni sufra en vano, porque sería simplemente matarlos porque sí, o de permitir que mueran porque sí, mejor dicho, ¿no? Entonces no tiene propósito que más cristianos mueran, ¿no? Entonces, ahí se cumplen las palabras. Entonces, en ese momento, ¿qué cosa? Será librado los que están escritos en el libro de la vida. Será librado tu pueblo. Después de que comienzan a caer las copas de iras, nadie más va a morir. Que no la van a pasar muy bonito, bacán, está bien, no pasa nada. Pero de que van a morir, no. Ya nadie más va a morir. Aunque se dé un decreto de muerte, nadie más va a morir. Antes de eso, habrá muchos que moriremos. O morirán, no lo sabemos, ¿no? Pero esas muertes, cada muerte va a tener un propósito. Y mis queridos hermanos, recuerden estas palabras y Dios permita que así sea o que así no sea, no lo sé. Pero si algún día nos toca dar nuestras vidas por Cristo, acordémonos que la muerte de un cristiano nunca es en vano. Nunca es en vano. La muerte de un cristiano genera salvación. ¿Ya? No sabemos cuánta, pero salvación.
¿ya? Y en la Biblia tenemos claros ejemplos, y uno de los más populares, Esteban. ¿Cuán grande va a ser la sorpresa de Esteban cuando vea a Pablo, o a Saulo, como lo conoció él, en el cielo? Yo me imagino que Esteban se va a quedar ¿y tú? ¿Qué haces aquí? Tú que me mataste, ¿qué haces aquí? ¿No? Imagínense Pablo diciéndole, por tu muerte me salvé. Imagínense la alegría, la emoción de Esteban al saber que su muerte, que él fue un diácono, fue importante, ¿no? Pero miren, la muerte de él generó al misionero más grande de toda la historia bíblica que se conoce. ¿Quién iba a imaginar algo así? Un simple diácono, por así decirlo entre comillas, ¿no? Aunque nadie es simple en la obra de Dios, pero un simple diácono generó el misionero más grande de la historia. ¿Qué tal si Esteban no hubiera muerto? Pablo nunca se hubiera convertido y el evangelio nunca hubiera llegado tal vez a esos países, ¿no? Pero la muerte de Esteban nos regaló, por así decirlo, el misionero más grande de la historia cristiana. Si se dan cuenta, la muerte de un cristiano nunca es en vano, ¿no? Sigamos, versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Mira, aquí hay algo que yo hace muy poco lo descubrí. Estamos hablando tal vez de unos meses. Esta no me la sabía, ¿eh? Y miren, aquí según el conflicto de los siglos, página 695, según la versión de 1954, dice que las personas que, verán, ahorita en este momento del versículo 2, están cayendo las plagas, aproximadamente. Están cayendo las plagas, estamos tal vez entre la cuarta y la quinta plaga, no se sabe exacto, no, entre la quinta plaga más o menos, según el contexto del conflicto de los siglos. Página 695, según el contexto, hay que ser analítico para llegar a estas conclusiones. Esteban Bor también habla de eso, ahorita es que me acuerdo, la resurrección especial creo que se llama el tema de él, pueden investigarlo y él se expande mucho más en este versículo de lo que lo voy a hacer yo ahora. Y miren, según el conflicto de los siglos, vuelvo y repito, páginas, les voy a leer textualmente, ¿ya? Ya, aquí tenemos el conflicto de los siglos, la versión de... Ahí está al revés. La versión de 1954 es de los que yo imprimo, ¿no? Y verá, capítulo 41 a partir de la página 694. Yo le he estado diciendo mal. Bueno, la liberación del pueblo de Dios. Si ustedes van a la página 694, casi el último párrafo, nos cita Apocalipsis 16-17, que es justamente cuando ya se derrama la séptima copa de ira aproximadamente, ¿no? Déjenme verificar. Bueno. Entonces miren, el mundo entero está en caos, hay oscuridad, etcétera, etcétera. Todo está, podríamos decir, patas arriba, ¿no? Todos los elementos de la tierra, todo está totalmente en una cosa que no se ha visto nunca, ¿no? Entonces miren, citando Daniel 12.2 en la página 695, Daniel 12.2, nos dice el párrafo: los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Nos cita Daniel 12.2. Todos los que escuchan, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley, los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Ya lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, pero miren, Jesús cuando estaba aquí le dijo a los sacerdotes, ¿no? De que a los sacerdotes, a los fariseos que estaban ahí prácticamente abogando cuando estaban haciendo el juicio, perdón, él les dijo: verán al Hijo de Hombre sentado en las nubes, les dijo, ¿no? Refiriéndose a él, ¿no? Ese grupo de sacerdotes, de líderes, de dirigentes que no creyeron que él era el Mesías, se van a resucitar tiempo previo, no sé cuánto tiempo exactamente, ¿no? Pero tiempo previo, antes de la venida de Cristo, ellos van a resucitar. Estamos hablando quizás de horas o de días quizás, pero yo creo que tal vez sean horas. Y van a ver a Jesús, ¿no? Y lo van a reconocer porque lo van a ver a Jesús exactamente como estaba aquí en la tierra. De hecho, Jesús guardará su humanidad por siempre, ¿sí? y justamente, ¿no? La cicatriz que le queda en sus manos, en sus piernas también. Y bueno, la herida en el costado, y bueno,
y su humanidad, porque Jesús no era muy agraciado. O sea, ya compartí una imagen de él en tiempos posteriores, lo pueden encontrar en la carpeta del año bíblico. Era sencillo, no era como... O sea, era sencillo simplemente, ¿no? Era un hombre sencillo, no era un hombre así que decir, uy, qué guapo que era Jesús, no. Tampoco diríamos que era alguien tal vez, podríamos decir feo, tampoco. Era totalmente sencillo, no era... hay un dicho popular que dice, ni feo que espante, ni guapo que encante. O sea, era alguien sencillo totalmente, ¿no? Entonces lo van a reconocer porque Jesús por la eternidad va a quedar así. O sea, vamos a ver en él. O sea, él va a ser uno de los recordatorios perpetuos y el más grande de lo que es el pecado. Entonces, cada vez que lo veamos a Jesús, que va a ser totalmente diferente a todo en el cielo, vamos a decir, y los nuevos seres creados que han de ver en la eternidad, ¿y por qué él es así? Y bueno, ahí comienza la historia de la redención, ¿no? Entonces, eso, por eso lo van a poder reconocer, ¿no? Pero miren, este grupo de personas, ¿no? Que lo condenaron, y también Apocalipsis 1.7 dice lo que les traspasaron, o sea, las máximas autoridades romanas que lo mataron en sí. O sea, todos los que lo mataron, los que lo acusaron y los que efectuaron el asesinato, podríamos decirlo, van a resucitar momentos antes de la venida de Cristo y lo van a ver viniendo en las nubes de los cielos. Pero también dice que, según el Conflicto de los Siglos, página 695, dice que todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel, ¿quiénes son estas personas? Por ejemplo, miren, hay un dicho, hay una cita popular que dice que Ellen G. de White estará con los 144,000. Entonces muchos dicen, es que los 144,000 comenzó a sellarse desde la época de Ellen G. de White, y bueno, hay muchas cosas que se dicen. Allá tal vez lo hemos de topar cuando llegamos a Apocalipsis 7 y 14. Y obviamente que Ellen G. de White va a estar con los 144,000. No va a ser parte de los 144,000. Va a estar con ellos. ¿Me entienden? Es como una... ¿cómo les digo? Porque ella va a resucitar, y muchos, más bien dicho, los que murieron salvados desde 1844, los que aceptaron la fe adventista, podríamos decirlo desde esa época, van a resucitar para poder ver la venida de Jesús. ¿Ya? Todos ellos van a resucitar y van a poder ver la venida de Cristo. O sea, un decir, digamos que hoy nos morimos nosotros, ¿no? Que estamos esperando, y nos morimos para la salvación, que estamos esperando la venida de Cristo, y hemos predicado la verdad del mensaje del tercer ángel. Entonces, si nosotros nos salvamos antes de que Cristo venga, vamos a resucitar, ¿no? Y vamos a estar con la gente que está viva en ese momento, ¿no? Y con todos los que murieron en el mensaje del tercer ángel, y vamos a ver la venida de Cristo, ¿no? Eso es lo que dice el pasaje bíblico, y lo dice el Conflicto de los Siglos, página 695, ¿no? Entonces creo que eso también aclara ciertas dudas que por ahí alguna vez se levantaron por ciertos escritos mal interpretados, o que se entendieron mal, mejor dicho, ¿no? Todos los que murieron a partir de 1844 creyendo el mensaje del tercer ángel, ¿no? Van a resucitar antes de que venga Cristo. Conflicto de los Siglos, página 695, versión de 1954, ¿no? Muy bien. Versículo 3, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que guiaron a muchos a la justicia como las estrellas a perpetua eternidad. Miren, aquí hay tanto que decir. Y los entendidos, los que enseñan, ¿no? O los verdaderos cristianos, también podríamos decirlo así, no resplandecerán con el esplendor del firmamento. Podríamos decir que son vestidos de la justicia de Cristo. Una vez más retoman estas vestiduras de luz que perdieron Adán y Eva, ¿no? Y los que guiaron a muchos a la justicia. ¿Cuál justicia? La justificación por la fe, a la verdad del evangelio, etcétera, 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 como estrellas a la perpetua eternidad. Qué bonita promesa, ¿no? Aquí simplemente nos habla de esa transformación que va a haber en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos carnales son transformados para la eternidad, ¿no? Y así debería de haber terminado Daniel 11 con los versículos 1, 2 y 3, ¿no? Yo diría que tienen que ser anexados al Daniel 11, ¿no? Entonces, miren, así termina Daniel 11, ¿no? Con esto, con la salvación del pueblo de Dios, ¿no? Mis queridos hermanos, hay mucho que decir, pero vamos a dejarlo ahí. Y hemos de estudiar muchas más cosas más adelante.
Y miren, vamos ahora sí a la parte final y trascendental ya del libro de Daniel. Y bueno, dice, pero tú Daniel, cierra las palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de un lado a otro y la ciencia aumentará, o muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Primero que nada, Daniel cierra las palabras y el libro hasta el tiempo del fin. A ver, primero que nada, ¿qué es lo que se cerró del libro de Daniel? ¿Todo el libro de Daniel se encerró? No, porque, por ejemplo, si nosotros vamos simplemente a coger un ejemplo bíblico, cuando Jesús les habla a los apóstoles de la destrucción de Jerusalén y dice, cuando veáis, miren, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora del cual hablaba Daniel, nos damos cuenta que no todo el libro de Daniel estaba cerrado. E incluso Jesús manda prácticamente a estudiar el libro de Daniel, ¿no? Entonces, ¿todo el libro de Daniel estaba cerrado? No, realmente lo que estaba sellado era los periodos de tiempo, los 1260 días prácticamente. Bueno, no tanto eso, lo que más podríamos decir que estaba realmente sellado era la profecía acerca de las 2300 tardes y mañanas que comienzan en el 457 a.C. y se extienden hasta 1844. Esa parte, específicamente esa parte era la sellada, ¿no? Y también lo que ya vamos a topar ahorita, los 1290 días y los 1335 días, que son las partes que estaban selladas. Fueron las cosas que incluso Daniel por ahí dijo, no entendí, ¿no? Entonces, ese periodo de tiempo específicamente, a las 2300 tardes y mañanas, no estaba, estaba sellado, no era para ese tiempo, ¿no? Pero muy bien, ahora miren, séllalas hasta el tiempo del fin. Ahora la pregunta es, ¿cuándo Incluso, si quieren una referencia bíblica del Espíritu de Profecía, pueden ir a Hechos de los Apóstoles, página 467. Ahí nos habla de que solamente una parte del libro de Daniel estaba sellado, ¿no? Ahora, ya, hasta el tiempo. ¿Cuál es el tiempo del fin? A ver, el tiempo del fin se declara específicamente, miran, y esto se contesta más adelante incluso. Ya. Un momento. Ya, versículo 7. Y un varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual, me estoy saltando unos versículos, alzó la mano derecha y su mano izquierda al cielo y juró por aquel que vive por siempre que será por tiempo sin la mitad de un tiempo. Y cuando él acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. O sea, cuando se acaben los 1260 años, todas estas cosas se van a cumplir. O sea, se va a romper el sello del libro de Daniel. El versículo 7 contesta la pregunta que queda en el versículo 4. Entonces, en 1798 empezó el tiempo del fin, pues llegó la culminación del poder papal. Y si nosotros nos acordamos del estudio de Daniel 7, vemos que automáticamente después de que el papado o la bestia o el anticristo, el cuerno pequeño, llámenlo como quiera, pierde su poder, comienza el juicio. Y después del juicio viene ¿quién? Viene Dios. Eso está implícito, ¿no? Entonces, después de 1798, exactamente 46 años después, comenzó el juicio investigador en el cielo, ¿no? Para dar apertura a la escena final de la historia de este planeta Tierra, ¿no? Eso empezó específicamente en 1798. Pero miren, hubieron acontecimientos, pero esto lo vamos a ver en un estudio más posterior, ¿no? Pero hubieron otros acontecimientos también que nos demuestran que el tiempo del fin estaba cerca, ¿no? Si tomamos específicamente lo que Jesús dijo en Mateo 24, ¿no? Que iba a haber terremotos, iba a ser, bueno, etcétera, etcétera. También vemos ahí más detalles que nos hablan de qué tan cerca estuvo el tiempo del fin. Por ejemplo, cosas que nos confirman que en 1798 empezó el tiempo del fin. Una de las primeras cosas que pasó fue el terremoto de Lisboa, que fue en 1755, uno de los terremotos más grandes de la historia pasada, ¿no? De los últimos siglos.
En 1773 se acabó la Inquisición, ¿no? Fue a consecuencia después del terremoto de Lisboa, fue algo que podríamos decir que sembró el temor, por así decirlo, ¿no? en la gente, ¿no? El Papa Clemente XVI suprimió a los jesuitas y los expulsaron de Europa y de América y se acabó la Inquisición en 1773. En 1780, ¿no? El sol y la luna, el sol se oscureció y la luna se volvió roja en toda Norteamérica en 1780. En 1798 sabemos que vino el general Berthier, perdón, me estoy saltando de historia. Vino el general Berthier, mandado por Napoleón, etcétera, etcétera. Le cogió al Papa y le quitó el poder político y bueno, esa ya es historia. Ya vimos eso en Daniel 7. En 1833 hubo la famosa lluvia de estrellas en toda Norteamérica y en 1844 el fin de las 2300 tardes y mañanas, comenzando el juicio investigador y en sí también el surgimiento del movimiento adventista, ¿no? Y listo. Y bueno, y somos la única iglesia que puede interpretar las 2300 tardes y mañanas, ¿lo sabían? Ninguna otra iglesia puede interpretar esta profecía con tanta exactitud y dentro del contexto bíblico como nosotros, ¿no? Entonces, a partir de 1844 comenzó el juicio investigador. ¿Cuándo se termina? Yo les puedo decir cuándo. A poco tiempo de culminar los 6000 años. ¿Cuándo se culminan los 6000 años? No lo sabemos. Que falta muy poco, falta poquísimo, porque ya estamos en el año 2000 y algo. Y Cristo murió alrededor del año 4000, entonces quizás hasta ya no estamos pasando. Pero bueno, las fechas exactas yo no les puedo corroborar exactamente porque hay muchas dudas, pero simplemente les puedo decir que estamos cerca de la historia, ¿no? Entonces, una vez que termine el juicio, señores, allá arriba, todo empieza acá abajo. De hecho, siempre que pasa algo arriba, pasa algo acá abajo. Así que nos vamos a enterar, no se preocupen, ¿ya? Sigamos. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Esto es un hebraísmo. Esto es como los dichos populares que a veces yo digo, ¿no? Como lo que les acabo de decir. Ni feo que espante, ni guapo que encante, ¿no? Es un dicho popular que está diciendo que es una persona que no es hermosa, pero tampoco es una persona que simplemente es agraciada, sencilla. Es lo que le trato de decir, pero lo acabo de decir en un dicho popular, ¿no? Entonces, muchos correrán de un lado para otro, o muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Es un dicho popular hebreo. Muchos correrán de aquí para allá. Esto significa estar atentos en hebreo. Esto significa, si tú vas y hablas con un judío, él te va a decir, eso significa estar atentos, te va a decir él. Porque en su lenguaje eso significa, ¿no? Entonces, esto significa estar atento. Entonces, en este sentido, habla de que en este tiempo, ¿no? En el tiempo del fin, muchos van a estar pendientes de la palabra de Dios. ¿Sí o no? Y miren, si hablamos de 1844, hubo un gran aumento del conocimiento bíblico. Acuérdense que el papado acababa de perder el poder hace 46 años. Más bien dicho, desde 1798 se pudo comenzar a tener Biblia, se comenzó a imprimir la Biblia, comenzaron a salir las sociedades bíblicas. Hay mucha historia que decir ahí. Entonces, la gente hubo un crecimiento por el conocimiento de la palabra de Dios, un interés abrumador totalmente, ¿no? Y la gente comenzó a investigar y fue cuando se descubrió que las profecías estaban por cumplirse, que el santuario iba a ser purificado y que pensaban que en ese año iba a venir Cristo, bueno, etcétera, etcétera. Fueron cosas que Dios permitió. Pero no fue así, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Entonces, miren, y hoy en la actualidad, ¿hay o no hay un gran interés por conocer la palabra de Dios? Bueno, sí y no, podríamos decirlo, ¿no? Pero, sí, podríamos decir que sí, ¿no? Yo de manera personal soy uno de muchos ministerios, de muchos, no estoy hablando de unos cuantos pocos, sino de muchos ministerios que se interesan por el estudio de la palabra de Dios y tratan de compartir la verdad, ¿no? Hoy en la actualidad, si tú quieres el significado de un solo pasaje bíblico, ve y haces un clic y ya sabes, ¿no? Incluso miren, el proyecto que estamos nosotros llevando a cabo, el año bíblico, explicando la Biblia, explicando toda la Biblia pasaje por pasaje, imagínense, es algo que nunca se ha visto, o al menos en la historia nunca se vio, que hoy en la realidad es posible, ¿no? Hoy lo estoy haciendo yo, pero mañana quizás ya comienza a hacer lo otro, y qué chévere que sería también. Entonces, miren, ha habido un aumento increíble del conocimiento de la palabra de Dios, claro que sí, ¿no? Entonces, esto es lo que trata de decir este pasaje bíblico, ¿no? La ciencia aumentará o el conocimiento de la palabra de Dios aumentará, ¿no? Muchos cogen este pasaje bíblico y se basan, ¿no? Al aumento de la ciencia, de la tecnología. También es factible totalmente la interpretación. No es pecado decir, oh, no, que no, sí, ya les explico.
Realmente la idea original de este pasaje habla del aumento y del conocimiento de la palabra de Dios. Pero también puede ser tranquilamente aplicable al aumento y el conocimiento de las ciencias humanas, que han avanzado de una manera increíble. Hace un siglo aproximadamente el hombre andaba en caballo. Hoy en la actualidad hemos rompido la barrera del sonido y hemos salido supuestamente incluso de la órbita del planeta Tierra. Hemos avanzado muchísimo, muchísimo, ¿no? Miren, y bueno, hay muchas cosas que decir, vamos a dejarlo ahí nomás, ¿ya? Ustedes, para buen entendido, pocas palabras, ¿no? Y miren, entonces todo esto va a pasar en el tiempo del fin. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban en pie, el uno al este del río y el otro al otro lado del río, ¿no? Al este y al oeste parece que quiere decir. Posiblemente era en el río Tigris, que estaba aquí Daniel, y posiblemente se hace referencia a estos dos mismos personajes que se citan en el capítulo 8, versículo 13, pero bueno. Dijo uno al varón vestido de lino, que era Jesús, ¿no? Que estaba sobre las aguas del río. ¿Cuándo será el fin de estas maravillas? ¿Cuándo va a acabar todo esto? Todo esto, la abominación desoladora, el rey del norte, el rey del... O sea, todo esto, ¿no? ¿Cuándo va a ser todo esto, no? Y oí al varón vestido de lino, a Jesús, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su mano derecha. Está haciendo un juramento. Todos hemos visto más que sea en películas, ¿no? Cuando se va a jurar. Jura decir toda la verdad, nada más que la verdad. Sí, lo juro, ya. ¿Qué se alza? ¿Se alza el pie, la oreja? No, se alza la mano, ¿no? Y su mano derecha y su mano izquierda al cielo, ¿ya? Y juró por aquel que vive por siempre, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando acabe de dispersar el poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Esto lo vamos a entender mejor, o lo vamos a entender mejor cuando lleguemos a Apocalipsis 10, porque este mismo que está jurando que es Jesús, acá aparece con un libro abierto. Se acaba de abrir la parte que estaba cerrada del libro de Daniel. Y ahí vamos a hablar un poco de la historia del movimiento adventista de 1844, el gran chasco y todo, etcétera, 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 ¿no? Pero vamos a dejarlo simplemente aquí al versículo 7. Nos dice que el tiempo del fin y todas estas cosas van a comenzar a cumplirse cuando pierda el papado su poder. Después de los 1260 años, que fue más o menos en 1798 exactamente, ¿no? Y yo oí, más no entendí. Daniel no entendió. Acordémonos que a Daniel le dijeron, mira, 2300 años de mañana y luego Santoro será purificado. Y él sabía la cláusula, ¿no? El código secreto de día por año. Él dijo 2300 años. No puede ser. Estoy entendiendo mal, ¿no? Entonces hubo cosas que Daniel no entendió. En todo su conocimiento, que Daniel era un hombre muy sabio, no entendió, ¿no? Porque no era para él, simplemente para él, no era para él, y eso es todo, ¿no? Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? O sea, el pobre quería sacarse la duda, ¿no? Y dijo, anda Daniel, que estas palabras están cerradas. Aquí ya Daniel dice, mira Daniel, esto no es para ti, no insistas. Y selladas hasta el tiempo del fin, ¿no? O sea, no es para ti y no es para esta época, Daniel, así que no insistas. Prácticamente fue lo que le dijo Jesús a Daniel, ¿no? Se lo dijo de bonitas palabras, ¿no? Y Daniel quería simplemente saber, ¿no? Se preocupó, no era simplemente una curiosidad que tenía, ¿cómo así? No, ¿por qué él se preocupaba, no? Pero Jesús le dijo, mira, no es para tu época, no te preocupes. Esto es para otra época, así que tú séllalo nomás. Y lo que entendiste, y lo que no, pues será para otros, ¿no? Simplemente. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, más los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos, ¿no? Miren, aquí hay algo interesante. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. ¿A qué se está refiriendo esto? Al Yom Kippur, el juicio investigador que empezó desde 1854, ¿no? Y aquí incluso podemos anexar las palabras que encontramos en Apocalipsis capítulo 19, creo que es, no me acuerdo, donde dice el que sea justo practique la justicia, el que esté limpio siga limpiándose, el que sea injusto siga siendo injusto, el que sea sucio siga ensuciándose, ¿no? Aquí nos habla en el contexto del Yom Kippur. Muchos, después del tiempo del fin, van a hacer ¿qué cosa? Limpiados y emblanquecidos. ¿Por medio de qué? Por medio de la hora del juicio investigador, ¿no? Y los que estudien con fervor estas cosas lo van a entender. Y los únicos que hicieron eso fueron los mileritas, mejor llamados, porque en este tiempo no se llamaban adventistas. Los mileritas, y fueron los que, por así decirlo, sobrevivieron al gran chasco que hubo dentro de la historia adventista, ¿no? Y pues bueno,
aquí estamos. Lastimosamente, hablemos de todas las religiones, han perdido su sentido, su objetivo, pero bueno, esa será otra historia, ¿no? Versículo 11, y desde el tiempo en que fuere quitado el continuo. A ver, ahora sí vamos a la parte final de este libro y vamos a lo que es la controversia. Y desde el tiempo en que fuera quitado el continuo, acuérdense que la palabra sacrificio no aparece en el original, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. O sea, desde que se quitó el continuo paganismo en este contexto. Acordémonos que la palabra continuo abarca tanto a la obra del santuario celestial que en 538 el papado tiró por tierra, como al fin del paganismo y el imperio romano haciéndose, entre comillas, cristiano, mejor dicho, católico. Entonces, desde el continuo, en este contexto sería el paganismo, desde que fue quitado el paganismo, ¿no? Hasta el fin del poder papal van a haber 1290 días. Ahora, el continuo paganismo se quitó en el año 508, cuando Clodoveo, rey de los francos, se hizo católico, aceptó la religión católica y pasó su poder al papado. Incluso habla de que tras su bautismo, porque se bautizó, Clodoveo dice que envió su corona al papa. De ese encuentro, un rey enviando su corona. Yo no sé cuántas veces en la historia se repitió un evento así, pero dar la corona, que un rey dé la corona, no es algo que se ve todos los días y no se lo hace a cualquiera. Si tú como rey das tu corona a alguien es porque estás aceptando la supremacía de esa persona y te estás prácticamente poniendo al servicio absoluto de esa persona. Y eso fue lo que pasó aquí. Clodoveo, rey de los francos, la tribu bárbara más grande, se puso total y absolutamente a disposición del papado, ¿no? Y eso fue lo que pasó. Entonces en el año 508 pasa esto y fin del paganismo, ¿no? En ese sentido, ¿no? Y hasta 1798 que acaba vuelta el poder papal, pasan exactamente 1290 días. Ahora, pausa. Muchos, y yo en experiencia personal he tenido esto, muchos me dicen o me han dicho o dicen que estos 1290 días está en el futuro. Incluso hay esa creencia, ¿no? Que aún estos periodos proféticos no se cumplen. Ahora, primero que nada, escúchenme bien, la Biblia se interpreta sola. Hay muchos que dicen, desde que llegó por ahí sacaron una cuenta, no me acuerdo bien cómo fue el asunto, ¿no? Pero decían muchos, es que desde el 23 de septiembre que llegó el Papa Francisco de Estados Unidos, van a pasar 1335 días, que eso nos lleva al año 2000 no sé cuantito, y ahí se acabó el tiempo de gracia, y va a comenzar la persecución o se va a dictar la ley dominical. Primero que nada, no sé de dónde sacan esa idea. Primero que nada. Porque miren, escúchenme bien, vamos a ser bien claros en este asunto. Primero que nada, regla de oro. Proféticamente y simbólicamente, día, escúchenme bien, proféticamente y simbólicamente, día es igual a año. Y esto lo podemos corroborar en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. Día igual a año en el sentido profético. Parece que esa regla tiene una excepción solamente en el libro de Apocalipsis cuando se habla de meses. Pero ahí se habla de meses, no se habla de días. Eso ya lo vamos a tocar cuando lleguemos a Apocalipsis. Parece que es la única excepción a la regla. Pero miren, día igual a año. Fin de la historia. Nosotros, aquí en el futuro, en este presente, mejor dicho, no tenemos un punto de partida válido para coger una profecía y decir, desde aquí comienzan los 1290 días o los 1335 días. Aquí nos habla desde que se quitó el continuo. Y en el contexto bíblico, lo único que aparece como el continuo es la obra sumo sacerdotal de Cristo en el santuario celestial o el paganismo. Pero yo entiendo perfectamente la buena intención de estas personas. No los juzgo, ni los critico, ni estoy en contra de ellos. Muchos de los que han tenido estos pensamientos son amigos míos, los son y lo seguirán siendo.
Pero lo que pasa es esto, los eventos que aquí se describen se pueden repetir en el futuro, tranquilamente. Nosotros lo podemos ver a lo largo de toda la Biblia. Se repite una y otra y otra vez. Y Dios lo hace de esa manera para que nosotros captemos, ya que somos medios lentos en este sentido. ¿Se pueden repetir los eventos? Sí, que se va a acabar. Yo mismo acabo de decirlo en Daniel 11, en el futuro no van a existir ateos. Se va a acabar el continuo paganismo. Claro que sí, pero hay un punto de partida. No hay un punto de partida para hacer un conteo acerca de esto. No tenemos referencias bíblicas para eso, ni del espíritu de profecía. Que los eventos se van a repetir, pero realmente esto tuvo su cumplimiento en el año 508 hasta 1798 y punto. Que se pueden repetir las escenas, se pueden repetir, pero no el periodo profético. Porque una vez, yo me acuerdo en el año, no me acuerdo qué año, cuando yo antes de tener el Ministerio de Profecías Bíblicas, me acuerdo que yo cogí y en mi Facebook personal publicaba. Entonces, como comencé a ganar popularidad, la gente me comenzó a conocer y no me gustó. Sinceramente, nunca me ha gustado que la gente me conozca. Yo por eso en mis primeros videos no ponía ni mi cara. Entonces fue cuando creé la página de Profecías Bíblicas y para yo quedar un poquito más en el anonimato, pero bueno, fue en vano al fin y al cabo. Y verán, una señora que era amiga mía me dijo, me hizo así un cálculo con los 1335 días. Me dijo, ya no prediques más, me dijo Nelson, porque en el 2017, verán que estamos en el 2019, ya vamos a entrar al 2020 de hecho. En el 2017 me dice, se va a dictar la ley dominical y se va a acabar el tiempo de gracia. Y yo, ¿de dónde sacó esa idea? Y por ahí me sacó unas cifras medias raras, ¿no? Pero sí daba justamente esa fecha yo. Y dije, no, no me la creo. Y no, pues estamos en 2019 y no ha pasado nada, ¿no? Entonces, miren, más de uno ha querido este tipo de acontecimientos. Y mis queridos hermanos, yo les voy a decir algo. No pongamos nuestra fe en fechas. Yo mismo he especulado ciertas cosas que tienen sentido. Pero yo mismo he dicho, son especulaciones. Puedo estar total y 100% equivocado. Lo he dicho y lo vuelvo a repetir. Y no hagamos dogmas. Hay gente que coge algo, una teoría y le hace un dogma. Lo hace una religión. Y no, que va a pasar algo. Entonces, ¿qué sucede? Llega esa fecha y la mayoría de las veces siempre ha sido así casi. No pasa nada. ¿Qué sucede con esas personas? Muchos cogen, es que el espíritu de profecía está equivocado. Y ni siquiera ni si cuánto, muchos se botan de la fe. Eso pasa muchas veces. Entonces, no hagamos eso, mis queridos hermanos. Nosotros lo que podemos hacer es confiar en la palabra segura de Dios, en lo que está escrito y punto. Vuelvo y repito, para nosotros de las 2300 tardes y mañanas tenemos un punto de partida, claro. Cuando se dé la orden de restaurar y edificar Jerusalén, desde ahí se nos da el punto de partida. Sabemos de dónde partir, pero acá no tenemos. Para hoy en este presente no tenemos. Aquí nos dice claro que fue cuando se acabó el continuo. Listo, eso fue en el 508. Hasta que se acabe la abominación de los Sodoma, que fue en 1798. Fin de la historia, fin del periodo profético. ¿No? Que nosotros queramos coger estos periodos proféticos y llevarlos al futuro, no tenemos base, no hay seguridad y no es bíblico. Entonces, pero cada cual estudia, hace, piensa lo que quiera, ¿no? Según su conocimiento. Pero yo de manera personal les digo, no es seguro hacer este tipo de cosas. Pero el que quiera hacerlo, que lo haga tranquilamente. Es cosa de cada cual. Al fin y al cabo, cada persona le rinde cuentas a Dios y punto, ¿no? Bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. Que esto es desde el año 508 hasta 1843. En 1843 fue el gran chasco. Ya lo hemos de ver en el estudio de Apocalipsis 10. Y muchos, después de 1843, ¿qué hicieron? Media vuelta, se fueron, ¿no? No duraron, no pasaron los 1335 días, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí dice, bienaventurado el que espere y llegue hasta 1335 días. O yo diría mejor, hasta el que pase los 1335 días, ¿no? Porque los que pasaron del gran chasco de 1843, ¿qué sucedió? Fueron los que fundaron el adventismo, ¿no? Y fueron los verdaderos cristianos. Y esta cuenta obviamente se hace también desde el año 508 y nos lleva al año 1843, ¿no? Entonces, eso, mis queridos hermanos, y es lo mismo que con los 1290 días. Simplemente es un periodo de tiempo que ya se cumplió. No hay base sustentable para botarlo al futuro, que los acontecimientos
se van a repetir, obviamente que se van a repetir, ¿no? La historia siempre se repite, ¿no? Bienaventurados los que llegan hasta la ley dominical, diría yo. ¿Sí o no? Es lo mismo, es lo mismo. Vamos a ver cuántos pasamos esa prueba. Y bueno, mis queridos hermanos, dice, pero tú sigue hasta el fin, porque tú te levantarás y reposarás en tu heredad al fin de los días. Y el libro de Daniel termina con una de las promesas más hermosas de toda la Biblia. A Daniel se le da la garantía y la seguridad de que va a ser resucitado. Qué bonito, ¿no? Mis queridos hermanos, todos nosotros, si Dios nos lleva antes de tiempo, vamos a morir con esta esperanza si le somos fieles a Dios, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, ¿no? Tranquilos, tú sigue hasta el fin. Nosotros sigamos viviendo nuestras vidas cristianas, sigamos siendo cristianos hasta el fin, hasta cuando Dios nos dé vida y salud sobre esta tierra, ¿no? Y si es que nos se debe mantener vivos hasta el tiempo del fin, que así sea, amén, gloria a Dios, para que todo sea para gloria de Él, ¿no? Y si nos quiere llevar antes, que nos lleve también, pero simplemente anhelemos, ¿no? Tener unas vidas justas, tranquilas, cristianas, diríamos mejor dicho, ¿no? Para poder ser parte de estas personas que van a resucitar antes de que Cristo venga, ¿no? Que vamos a ser todos los que hemos sobrevivido, o de todos los que hemos vivido, perdón, mejor dicho, ¿no? En el mensaje del tercer ángel, ¿no? Mis queridos hermanos, que eso es a partir de 1844. Entonces, es un estudio bastante corto, ¿no? Espero que haya sido entendible. Y para terminar, vamos a leer las citas del Espíritu de Profecía con respecto al libro de Daniel 12. Y la primera cita es del comentario del versículo 3, ¿no? Dice, estrellas y gemas en la corona, dice. Viviendo una vida de consagración y abnegación al hacer el bien a otros, podríais haber añadido estrellas y gemas a la corona que llevaréis en el cielo, y habríais acumulado tesoros eternos inmarcesibles. El otro día, cuando estaba hablando con el pastor de mi distrito que me estaba notificando a que iba a borrar, ¿no? Y me dijo, ¿y tú cuántas almas has llevado a Cristo? Y yo le dije, eso solamente lo vamos a saber, le dije, cuando en el cielo, si es que nos salvamos, primero que nada, Dios nos dé nuestra corona. Entonces yo voy a coger mi corona, ¿no? Y a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 estrellas, llevé 10 almas a Cristo. Porque lastimosamente, mis queridos hermanos, muchos piensan que coger una persona y bautizarla es llevarla a Cristo. Sí, diríamos que ese es el primer paso. Pero realmente esa persona se va a salvar, no lo sabemos, ¿no? Entonces, para mí también en ese sentido es un acto de presunción, decir, yo he bautizado estoy dando 20 estudios bíblicos y he bautizado a 50 personas, he llevado 50 almas a Cristo. No, no me gusta a mí ese acto, ¿no? Esta frase adventista, lastimosamente, ¿no? He llevado tantas almas a Cristo. ¿Hemos sido nosotros o ha sido el Espíritu Santo? ¿Cuántas de esas personas realmente se van a salvar? ¿Será realmente que las llevamos a Cristo o solamente las llevamos a que se peguen un duchazo? No sé, ¿no? Acumulemos tesoros en el cielo. Miren, ahí se cumple. Yo no he leído estas citas, como siempre, recién las estoy leyendo. Ahora entiendo, ¿no? Cuando Jesús dice, acumulen tesoros en el cielo. No se refería a esto, a lo económico, a casas, sino ¿qué cosa? A almas. Ahora lo entiendo, ¿no? Qué bonito. Comentarios del versículo 10 dice, a los impíos les falta entendimiento. Miren lo que nos dice. Los impíos han escogido a Satanás como su jefe. Bajo su dominio, las maravillosas facultades de la mente se usan para idear instrumentos de destrucción. Dios ha dado a la mente humana gran poder para mostrar que el Creador ha dotado al hombre con habilidad para hacer una gran obra contra el enemigo de toda justicia. Poder para mostrar que se pueden ganar victorias en el conflicto contra el mal. A los que cumplan el propósito de Dios para ellos se dirigirán las palabras. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El organismo humano ha sido usado para realizar una obra que es una bendición para la humanidad y Dios es glorificado. Pero cuando se entregan en manos del enemigo, aquellos a quienes Dios ha confiado capacidades, se convierten en un poder para destruir. Miren, Dios nos ha dado muchas capacidades, ¿no? Es como, por ejemplo, miren, hay personas, yo por ejemplo, tengo la increíble facilidad de grabar un video
sabiendo que lo pueden ver hasta miles de personas. A mí eso no me intimida en lo más mínimo. Hay gente que no puede ni pensar la idea de que le van a ver miles, ¿no? Se desboronan de los nervios. Como, por ejemplo, hay personas que tienen toda la facilidad de tocar una puerta y dar un estudio bíblico, a diferencia de mí, que yo soy un manojo de nervios para eso. Qué increíble, ¿no? Puedo hablar ante miles, pero no puedo tocar una puerta. No tengo la facultad. No significa que no lo deba de hacer. Tengo que tratar de tener ese don, de hecho, ¿no? Pero miren, Dios nos da a todos dones, ¿no? Y si te dio el don de poder pararte en una tarima y hablar a cientos o miles de personas, amén por eso. Y si te dio la facultad de simplemente darle un estudio bíblico a una persona, amén por eso. Y si te dio una voz bonita, que sea para alabar a Dios. Y si te dio intelecto, que sea para estudiar la palabra de Dios y enseñar a otros. Y bueno, etcétera, etcétera. Y si te dio dinero, incluso, que sea también para apoyar la obra de Dios. Porque también el dinero o los bienes materiales es un don. Miren, mis queridos hermanos, seamos bien claros. No todas las personas tienen la capacidad de tener o de tener dinero o de prosperar económicamente. No todos tienen esa capacidad. Las personas que me están viendo y que tal vez tienen por ahí no es que tampoco son millonarios, ¿no? Pero tienen algo, ustedes saben que ha sido con gran sacrificio, ¿sí o no? O alguien les regaló a ustedes $100,000. No, ha costado. Para eso se necesita capacidad. Y personas que se criaron con ustedes, que fueron tal vez sus compañeros en la escuela, en la universidad, en el colegio, no sé, hoy no tienen ni la mitad de la vida que tienen ustedes, ¿sí o no? Incluso hasta eso es un don de Dios. Parece mentira, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, todo talento que Dios nos dio, sea el que sea, hablando desde el más humilde, quizás hasta el más poderoso, sea para honrar y ayudar a la causa de Dios, ¿no? Sigamos, cuando los hombres no hacen de Dios lo primero, lo último y lo mejor en todas las cosas, cuando no se entregan a Él para la realización de los propósitos divinos, se presentan a Satanás y usan para su servicio las mentes que entregadas a Dios podrían hacer gran bien, ¿no? Miren, todas esas facultades que pudieron ser para la obra de Dios, para el mal, ¿no? Es como una vez un hermano de iglesia, bueno, no sé qué tan real será esta historia, ¿no? Él me decía que Albert Einstein, él decía que Albert Einstein no había tenido hijos. No sé si en realidad, no he investigado la vida de él, no sé si en realidad no tuvo hijos, ¿no? Pero él decía, ¿por qué dice no se apoyó, no, el gobierno no, no hizo algo para que el hombre también tenga hijos, ¿no? O sea, tal vez le apoyaba económicamente, dándole un hogar, no sé. ¿Y ustedes por qué creen? Y yo le dije algo, porque los hijos de él obviamente hubieran sido grandes científicos, al menos eso se hubiera esperado. Y él me dijo, ¿y ustedes por qué creen que no pasó esto? Y yo le dije, porque también le dije, los hijos pudieron haber usado ese conocimiento para el mal. Acuérdense que Albert Einstein inventó la fórmula para la bomba atómica, aunque ese no era el plan de él, ¿no? Lo pudieron haber usado para el mal, le dije yo, ¿no? Entonces, y él me dijo, un punto, ¿no? Exactamente, ¿no? Dios sabe cómo hace las cosas, ¿no? Entonces, miren, esas mentes, ¿no? Y miren, Albert Einstein, por ejemplo, ¿no? Volviendo a tomar el ejemplo de él, él nunca pensó crear la bomba atómica, él quería paz. Y sin querer queriéndolo, él dio la fórmula para la bomba atómica. Lastimosamente, su intelecto no lo usó para el bien. O si trató de usarlo por el bien, alguien le torció el camino por ahí, ¿no? Entonces, miren, todas nuestras facultades, sean las que sean, usémoslas para el bien, ¿no? Incluso la ciencia. Hay muchos científicos que han sido cristianos y han usado sus conocimientos para el bien. Pero bueno, ustedes me entienden. Dice, bajo la dirección satánica hacen una mala obra con gran poder y destreza. Dios tenía el propósito de que ellos actuaran en un plano de acción elevado, que se compenetraran en los pensamientos de Dios y que así adquirieran una educación que los capacitaría para efectuar las obras de justicia, pero no conocen nada de esa educación. Han quedado en la impotencia, sus facultades no los conducen correctamente, pues estaban bajo el dominio del enemigo. Qué pena, ¿verdad? Yo tengo amigos que grandes jóvenes que con el temor de Dios y todo eso, ¿no? Ellos cogieron un camino, por así decirlo, el camino más, no diríamos el más fácil, pero el más aceptado, ¿no? Para servir en la obra de Dios, ellos estudiaron teología, algunos. Y lastimosamente, el que estudia teología hoy en la actualidad, sin criticar, ¿verdad, mis queridos hermanos? Pero la verdad es la verdad.
Los que estudian hoy día tecnología, casi digo, teología, no es para el avance de la obra de Dios, es para trabajar para la iglesia. Simplemente así. Es para trabajar para hombres, ¿no? Es para trabajar para... Y yo he evaluado a los teólogos que salen, he evaluado y he tenido debates largos y fuertes con los teólogos que ahorita se gradúa a la iglesia. Bíblicamente no pueden sostenerse. Simplemente les digo esto. Bíblicamente no pueden sostenerse. Todo argumento que ellos pronuncian es humano. Y todas las acciones que ellos hacen es humano. Y todo lo que defienden es humano. Todo lo que... es que la iglesia y la iglesia. Nunca dicen la palabra de Dios o el Espíritu Profecía. Nunca. Yo he tenido, vuelvo y repito, debates con teólogos recién graduados de la iglesia. No pueden sostenerse. Todos sus argumentos no pueden ser sostenidos con la Biblia. Muchos piensan que para la obra de Dios se necesita un título. Es como, por ejemplo, hay muchas personas que me han dicho, ay hermano, usted debería estudiar teología. ¿Para qué? Para que una vez un pastor me dijo, a mí me han dicho varias veces, y una vez un pastor me dijo, tú debiste de haber sido teólogo. Yo le digo, pastor, digo, ¿para qué? Para estar arreglando los problemas, digo, y los asuntos, digo, de cada miembro de iglesia. Y él se quedó pensando y dijo, tienes razón, digo. Porque lastimosamente esto pasa con la mayoría de los pastores. Ellos son pastores y llegan a una iglesia y el hermano X con el hermano Y no se lleva. El hermano de acá con el hermano de acá le está engañando a la esposa, le está divorciando. Los tipos llegan a arreglar problemas familiares prácticamente. Qué pena. Y yo conozco pastores que, eso sí, son oro, ¿eh? No quiero generalizar. Hay pastores dentro de la iglesia que son oro puro. Pero lastimosamente, ¿cómo son los miembros de iglesia? Y a veces es lo contrario. La iglesia es increíble, pero el pastor que les ponen es totalmente mundano. En fin, mis queridos hermanos. No, mis queridos hermanos, me salí un poco del párrafo, ¿no? Pero lo que les quiero decir es esto. No necesitan estudios teológicos o trabajar para la iglesia para hacer la obra de Dios. No se necesita eso. No se necesita eso. ¿Para quién trabajaba? Los apóstoles eran parte del Sanedrín. Pablo fue parte del Sanedrín. ¿Qué pasó? Sácatelas, ¿no? Y todos los grandes profetas de Dios y todos trabajaron, la mayoría de ellos, trabajaron dentro del Sanedrín, vamos a decirlo así, por usar una palabra. La mayoría, ¿no? La mayoría, ¿no? Fueron totalmente, mejor, despreciados por ellos, ¿no? Entonces no se necesita estudiar o trabajar en la iglesia para hacer la obra de Dios, ¿no? Cualquiera que tenga una Biblia y la estudie con fervor, oración y con ganas, y obviamente no solamente en la teoría sino en la práctica, puede hacer la obra de Dios, ¿no? Termino con la cita final, dice, Daniel debe recibir ahora su heredad, dice. Se cita Daniel 12, 9, 4, 10 y 13, dice. Ha llegado el tiempo para que Daniel reciba su heredad. Ha llegado el tiempo para que como nunca antes se propague por el mundo la luz que fue dada. Si aquellos por quienes el Señor ha hecho tanto caminarían en la luz, su conocimiento de Cristo y de las profecías concernientes a Él aumentarían grandemente a medida que se acercan a la terminación de la historia de esta tierra. Repito, si aquellos por quienes el Señor ha hecho tanto caminaran en la luz, su conocimiento de Cristo y de las profecías concernientes a Él aumentaría grandemente a medida que se acercan a la terminación de la historia de esta tierra. Mis queridos hermanos, caminemos en la luz, caminemos en la verdad, caminemos en la justicia y caminemos en las profecías que se van cumpliendo. Si nosotros, miren, las profecías, yo ya les dije algo, las profecías simplemente nos dicen, por usar una palabra popular, nos dicen dónde estamos parados, en qué época de la historia estamos, qué es lo que debemos de hacer. Pero sin santidad nadie verá al Señor. No dice sin profecías, sin santidad nadie verá al Señor. Las profecías solamente son la alarma que te hacen despertar, es hora de trabajar, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, espero que el estudio de Daniel, vuelvo y repito, no les haya decepcionado. Espero haber sido claro, ¿no? Espero haber creado claridad, no confusión. Con todo, cualquier cosa, escriban en los comentarios de este video o escríbanme al WhatsApp. Estaré ahí para servirles y aclarar cualquier duda, ¿no? Terminamos el fascinante e increíble y pesado el libro de Daniel, pero qué deleite. La verdad, fue un gusto entrar a este libro y culminarlo de esta manera también, ¿no?
Muchas gracias, vuelvo y repito, a todas las personas que apoyan, a los que oraron por mí, a los que estuvieron ahí dándome palabras de aliento, a los que me compartieron incluso materiales, ¿no? Ah, me compartieron un material buenísimo. Se los dejo en la descripción de este video. Es una sorpresa. Vayan y véanlo, ¿ya? Vayan y véanlo. Es lo último que estoy subiendo del libro de Daniel. Es bueno, les voy a decir por si acaso vean este video en el futuro. Es un folletito de símbolos y signos en toda la Biblia. Ahí nos dice, por ejemplo, qué significa mar, qué significa el color rojo, el color azul. Ahí nos dice todo. Tiene más de 100. Está increíble y es pequeño, es como de 7 páginas. Me lo compartió una hermana, está mega súper bueno. Se los dejo como despedida del libro de Daniel. Vayan a la descripción de este video, descárguenlo, imprímanlo y si pueden, péguenlo en sus Biblias, que es lo que yo voy a hacer. Yo me olvidé, como estaba un poco estresado el día de hoy, me olvidé de eso, ¿no? Mis queridos hermanos, continuamos el día de mañana con el libro de Esther, una historia muy fascinante, muy relajante y suave también para descansar un poco de lo pesado que fue Daniel, ya que fue una demanda muy exigente, pero hermosa sinceramente, y fue un deleite hacerlo, ¿no? A pesar de que fue complicado. Mis queridos hermanos, una vez más en pantalla tienen toda mi información de contacto para todas las personas que me quieran agregar a WhatsApp para recibir los enlaces del año bíblico, los audios del año bíblico, preguntas, sugerencias, correcciones, cualquier cosa. Háganmelo llegar por WhatsApp, ahí tienen las diferentes maneras en las que me pueden colaborar. Muchas gracias a todas las personas que apoyan el Ministerio de Profecías Bíblicas, pues ayudan a continuar en el año bíblico y en todos los proyectos que, si Dios lo permite, hemos de hacer para el próximo año, si Dios lo permite, ¿no? Y si nos presta vida y si Dios quiere seguir utilizándome, ¿no? En la descripción de este video les dejo un enlace para PayPal para los que me quieran colaborar por ese medio. No se olviden de diagramas, descárguense. Ah, cierto, voy a buscar una imagen de los 1290 días, de los 1335, se los voy a dejar en la descripción de este video también. Eso me olvidé de imprimir, disculparán. Pero en Google se consigue fácilmente, entonces por eso no vi tanto la necesidad de eso, ¿no? Pero con todo les he de compartir la mejor imagen que yo considere que sea, ¿no? Pero al fin y al cabo ya están ustedes que elijan la que ustedes quieran, ¿no? ¿Y qué más? Y nada más, mis queridos hermanos. Esto ha sido el libro de Daniel y bueno, no les canso más. Que Dios nos diga a cada uno de nosotros, nos ayude a seguir adelante. Y nos vemos el día de mañana con un nuevo video.